¿Cómo entender que el silencio de Dios no es abandono? Hubo un día en que algo cambió y no supiste explicarlo. No fue una crisis visible, no fue una caída dramática, fue más silencioso que eso. Antes sentías una cercanía natural cuando orabas, una especie de compañía que no necesitaba pruebas, y ahora, cuando hablas, todo parece quedarse suspendido en el aire. No dejaste de creer, no decidiste alejarte, sigues haciendo lo mismo, pero algo por dentro se siente distinto, más frío, más distante. Te sorprendes pensando, ¿por qué ya no lo siento como antes? No es gebeogia, es tristeza contenida, es recordar cómo era antes y notar el contraste. Y ese contraste pesa más que el silencio mismo, porque no solo se trata de que Dios no responda, se trata de que ya no percibes lo que antes era natural. En ese momento empiezas a preguntarte si hiciste algo, si cambiaste sin darte cuenta, si el silencio es una señal de que algo está mal, y sin quererlo, la ausencia empieza a doler. El silencio en sí mismo no hiere. Lo que hiere es lo que empezamos a pensar sobre él. Cuando la respuesta no llega, la mente intenta llenar el vacío, y casi siempre lo llena con interpretaciones duras. Tal vez algo está mal, tal vez fallé, tal vez me alejé sin darme cuenta. El dolor no proviene del silencio, sino de la historia que construimos alrededor de él. Hay un momento muy delicado en el que el silencio comienza a sentirse personal, no como una pausa, sino como una distancia. Empiezas a revisar tus últimas decisiones, tus palabras, tus errores, buscas una causa, algo que explique por qué ya no sientes lo que antes era tan claro. Y esa búsqueda interna puede volverse pesada. No es que hayas dejado de confiar, es que la ausencia de señales visibles despierta inseguridad. El corazón humano está acostumbrado a asociar presencia con sensación. Si siento, está. Si no siento, se fue. Y esa lógica tan natural en nuestras relaciones humanas empieza a aplicarse también a Dios. Pero aquí es donde el dolor se intensifica, porque cuando alguien humano guarda silencio, a veces sí significa distancia, a veces sí significa ruptura, y sin darte cuenta, proyectas esa experiencia en tu relación con Dios. El silencio deja de ser un espacio neutro y se convierte en una amenaza. Lo más difícil no es que Dios no responda como esperas. Lo más difícil es la sensación de haber quedado solo en medio de algo que antes era compartido. Es esa pequeña herida que no sangra por fuera, pero pesa por dentro. Sin embargo, antes de concluir que el silencio es abandono, vale la pena observar algo más profundo. El ser humano tiene una tendencia casi automática a personalizar la ausencia. Cuando alguien no responde, pensamos que hicimos algo. Cuando alguien se distancia, asumimos culpa, y esa inclinación también puede estar influyendo ahora. Cuando algo o alguien se vuelve silencioso, la reacción más inmediata no suele ser paciencia, sino autoevaluación. Empiezas a preguntarte qué hiciste mal, revisas palabras, decisiones, pensamientos. Tal vez fallé, tal vez decepcioné, tal vez Dios se apartó porque no fui suficiente. Esa tendencia a personalizar la ausencia nace de una herida muy humana, el miedo al rechazo. Desde pequeños aprendemos que el silencio puede significar desaprobación. Cuando alguien importante se distancia, nuestro primer impulso es asumir responsabilidad, no porque tengamos pruebas, sino porque el corazón prefiere sentirse culpable antes que sentir abandono. La culpa, al menos, da la ilusión de control. Si fue mi error, entonces puedo corregirlo, pero si fue abandono, entonces estoy desprotegido. Esa misma dinámica puede activarse en la vida espiritual. Cuando la experiencia de cercanía disminuye, la mente busca una causa interna, algo que explique el cambio, no porque necesariamente haya una falta grave, sino porque necesitamos una narrativa que sostenga lo que sentimos. El problema es que esa narrativa muchas veces es injusta contigo. No todo silencio es consecuencia de un error. No toda ausencia percibida es resultado de una falla moral. A veces simplemente estás atravesando una etapa distinta, pero el corazón, al sentirse vulnerable, prefiere señalarse a sí mismo antes que tolerar la incertidumbre. Y aquí es donde conviene detenerse con honestidad. ¿Realmente hay evidencia de que hiciste algo que rompiera la relación? ¿O estás llenando el vacío con sospechas porque el silencio te incomoda? Esta pregunta no acusa,
libera. Porque muchas veces la distancia que temes no es un castigo, sino una transición. Cuando logras observar esta tendencia a personalizar todo, algo empieza a suavizarse. Ya no necesitas castigarte para explicar lo que no entiendes. Y esa suavidad abre espacio para considerar otra posibilidad más profunda. Y si el silencio no significa que el amor desapareció, sino que cambió la forma en que se manifiesta. Hay relaciones que comienzan con intensidad. Todo se siente nuevo, cercano, evidente. La presencia es clara, casi palpable, pero con el tiempo, esa intensidad inicial cambia. No porque el amor desaparezca, sino porque madura. Deja de manifestarse en emociones constantes y empieza a expresarse en estabilidad silenciosa. Tal vez algo parecido está ocurriendo ahora. Antes sentías consuelo inmediato, respuestas que parecían rápidas, una cercanía que se experimentaba casi como emoción. Y ahora, cuando buscas esa misma sensación, no la encuentras con la misma fuerza. Eso no necesariamente significa que la presencia se fue. Puede significar que la forma cambió. El amor humano más profundo no siempre se expresa con palabras continuas. A veces se expresa en permanencia, en alguien que está, aunque no hable todo el tiempo, en alguien que sostiene sin necesidad de anunciarlo. Y si esto ocurre entre personas, ¿por qué asumir que la relación con Dios debe sentirse siempre como en el inicio? La madurez espiritual también implica pasar de la emoción a la estructura, de la sensación a la fidelidad. No todo lo que es verdadero necesita sentirse intenso para existir. La estabilidad, aunque más silenciosa, puede ser incluso más sólida que la experiencia vibrante del comienzo. Entender esto no elimina el dolor de extrañar lo que antes sentías, pero sí evita que interpretes el cambio como abandono automático. Tal vez no perdiste la presencia, tal vez estás entrando en una etapa donde la cercanía no se mide por sensaciones, sino por constancia. Y cuando consideras esa posibilidad, surge una pregunta natural. ¿Ha ocurrido esto antes en la historia de la fe? ¿Otros han atravesado temporadas donde Dios parecía callado pero no ausente? Si miras con honestidad la historia espiritual de tantas personas antes que tú, notarás algo que casi no se menciona con la misma intensidad que los milagros a la espera. Hay capítulos completos marcados por el silencio, por la ausencia de respuestas inmediatas, por la sensación de caminar sin señales visibles, y sin embargo, esas historias no terminaron en abandono. Hubo hombres y mujeres que atravesaron desiertos reales y simbólicos. Personas que oraron sin obtener explicación instantánea. Corazones que gritaron en medio de la noche sin escuchar una voz clara en respuesta. No fueron menos fieles por sentir esa distancia. No fueron rechazados por experimentar ese vacío. Lo interesante es que en muchos casos el silencio no significó ruptura. Fue parte del proceso, fue el terreno donde algo se estaba formando sin espectáculo, donde la confianza se afinaba sin depender de sensaciones constantes, donde la relación dejaba de ser solo emocional y comenzaba a volverse estructural. Esto no romantiza el dolor. La espera duele, en el silencio pesa, pero no siempre indica ausencia. A veces indica profundidad, a veces indica que la relación está pasando de una etapa inicial, más marcada por consuelos evidentes, a una etapa más madura, donde la presencia no necesita anunciarse con fuerza. Pensar en esto no elimina tu experiencia personal, pero la sitúa en un contexto más amplio. No eres el único que ha sentido que el cielo guardaba silencio. No eres el primero que se preguntó si algo había cambiado. Y sobre todo, no eres el primero que descubrió después que el silencio no era abandono, sino transición. Y cuando empiezas a ver el silencio como posible transición, aparece una imagen poderosa que se repite en la vida espiritual: el desierto. No como castigo, sino como espacio de reconfiguración. El desierto nunca fue un lugar cómodo. No es un paisaje que alguien elegiría por placer. Es seco, amplio, silencioso, no ofrece distracciones constantes ni respuestas rápidas. Y sin embargo, en la historia espiritual, el desierto no aparece como abandono definitivo, sino como etapa de transformación. En el desierto no hay señales luminosas cada día. Hay repetición, hay espera, hay confrontación con uno mismo. Todo lo que antes estaba cubierto por estímulos desaparece. Lo superficial cae y lo que queda es lo esencial. Por eso el desierto
incomoda tanto porque nos obliga a mirar lo que realmente sostiene nuestra fe cuando ya no hay emoción que la impulse. Tal vez lo que estás viviendo se parece más a eso que a un abandono. No hay consuelo inmediato, no hay sensaciones intensas, pero tampoco hay ruptura real. Hay un proceso silencioso donde algo se está afinando, donde tu relación con Dios deja de depender de lo que sientes y empieza a apoyarse en lo que eliges. El desierto no elimina la presencia, la redefine. En medio de la sequedad, lo poco se vuelve valioso. Un gesto mínimo cobra significado. Una pequeña señal adquiere profundidad, no porque sea espectacular, sino porque aprendiste a mirar con otros ojos. Eso no hace que el camino sea fácil. Hay días en que el silencio pesa más que otros. Hay momentos en que extrañas la claridad del pasado, pero si observas con atención, notarás que no estás completamente solo, sigues caminando, sigues creyendo, aunque sea con menos emoción. Y esa permanencia ya es un indicio de que algo te sostiene. Entonces surge una pregunta más sutil, pero más profunda. ¿Es posible que la presencia de Dios no dependa de que yo la perciba emocionalmente? ¿Puede estar incluso cuando no la siento? Hay una diferencia importante entre lo que se percibe y lo que sostiene. En muchas áreas de la vida no vemos las estructuras que nos mantienen en pie, pero confiamos en ellas. Eliwairim no se vi y aún así respiras. Los cimientos de una casa no se exhiben, pero soportan el peso completo del edificio. La presencia puede funcionar de una manera similar. Tal vez has asociado cercanía con emoción. Si siento consuelo entonces está, si siento paz inmediata, entonces me acompaña. Pero la experiencia emocional no siempre es el indicador más profundo de realidad. Hay etapas donde la relación se vuelve menos sensorial y más estructural, menos perceptible pero más estable. La presencia estructural no necesita manifestarse constantemente para existir. No se anuncia cada día. No produce señales visibles todo el tiempo, pero sostiene decisiones, mantiene dirección, preserva coherencia interior. Incluso en el silencio, sigues evitando caminos que sabes que no te hacen bien. Sigues buscando sentido. Sigues volviendo a la oración, aunque no sientas nada extraordinario. Eso no ocurre en el vacío. Si la presencia dependiera exclusivamente de tu percepción emocional, sería frágil. Cambiaría con cada estado de ánimo. Pero si la presencia es más profunda que la emoción, entonces puede permanecer incluso cuando tu sensibilidad fluctúa. Aceptar esta posibilidad no elimina el deseo de sentir. No niega que extrañes lo que antes era evidente, pero te permite mirar el silencio desde otro ángulo. Tal vez no es que Dios se haya retirado, tal vez dejó de manifestarse de la forma que te resultaba familiar, y cuando empiezas a distinguir entre percepción y realidad, entre sensación y sostén, surge otra inquietud inevitable. ¿Cómo diferenciar un abandono real de un proceso de crecimiento que simplemente se siente incómodo? El abandono deja huellas claras, fragmentan, desorienta por completo, rompe la coherencia interior y conduce al vacío sin sentido. Cuando alguien realmente te abandona, el efecto no es solo silencio, es desconexión total, pérdida de dirección, ruptura de vínculos que antes te sostenían. El crecimiento, en cambio, aunque duele, no destruye tu estructura interna. Puede incomodar, puede confrontar, puede exigir madurez, pero no te desintegra. No elimina tu capacidad de elegir el bien. No borra tu deseo de permanecer. Si observas con honestidad, aún en medio del silencio sigues teniendo conciencia. Sigues distinguiendo lo que es correcto de lo que no lo es. Sigues buscando sentido. Sigues intentando comprender. Eso no ocurre en el abandono absoluto. En el abandono real, la vida interior se apaga. En el crecimiento, aunque haya sequedad, hay continuidad. La diferencia no siempre es evidente al principio. Ambas experiencias pueden sentirse solitarias. Ambas pueden generar preguntas profundas, pero el abandono conduce a la fragmentación permanente. El crecimiento, aunque silencioso, fortalece gradualmente. Tal vez lo que interpretaste como retirada es en realidad un paso hacia mayor profundidad. No una ruptura, sino una transición. No un castigo, sino una invitación a una fe menos dependiente de estímulos. Esta distinción no elimina el dolor, pero cambia
su significado. Y cuando el significado cambia, el peso también se transforma. Ya no estás enfrentando la idea de haber sido dejado atrás. Estás atravesando una etapa que exige permanecer sin pruebas visibles. Y esa permanencia es una de las decisiones más silenciosas y poderosas que puede tomar el corazón. Permanecer cuando no hay señales visibles es una decisión que nadie aplaude. No hay emoción intensa que la acompañe. No hay experiencias extraordinarias que la validen. Solo hay una elección silenciosa de seguir aquí, de no romper el vínculo aunque no sientas lo que antes sentías. La fe en sus primeras etapas puede estar sostenida por consuelos. Es natural, a la cercanía se experimenta con claridad, pero llega un momento en que esa dinámica cambia. Ya no se trata de sentir para creer, se trata de creer incluso cuando la sensación no confirma nada. Eso no es frialdad espiritual, es profundidad. Es una forma más madura de relación. Permanecer sin pruebas no significa negar tus emociones. Significa no dejar que ellas definan toda la realidad. Significa reconocer que lo que no se siente hoy puede seguir siendo verdadero. En este punto la fe deja de ser entusiasmo y se vuelve fidelidad. No es una fidelidad forzada, es tranquila, no grita, no exige respuestas inmediatas, simplemente permanece, y esa permanencia, aunque parezca pequeña, tiene un peso inmenso. Quizá el silencio no desaparezca de inmediato, quizá no vuelva a la intensidad de antes, pero algo cambia dentro de ti cuando decides quedarte. Ya no estás esperando una señal para sostener tu vínculo, lo sostienes porque elegiste hacerlo, y al final descubres algo que no era evidente al inicio. El silencio no siempre es distancia, a veces es profundidad, a veces es el espacio donde la relación deja de depender de la emoción y comienza a apoyarse en algo más estable.